los de acción indirecta. Siempre les digo, cuando ustedes saben los de acción directa, también saben los de acción indirecta, porque es casi lo mismo con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, fíjense, de los de acción indirecta tenemos los ésteres de ácido carbámico, donde están los alcoholes con amonio cuaternario como la fenostigmina, los alcoholes con amonio terciario como la fisostigmina. Tenemos al hidrofonio, ¿sí? Que está en los alcoholes simples con amonio cuaternario. Y de los derivados de ácido fosfórico tenemos sobre todo a los órganos fosforados y los tiofosforados. Y algunos dicen, hay poca diferencia entre estos dos grupos, en realidad los podríamos manejar juntos. Pero ciertamente en este grupo hay muy pocos fármacos, ¿sí? Vamos a mencionar algunos por ahí que se han usado en alguna época, pero actualmente ya no se usan. Pero estos, fíjense, malatio, paratio, ecotiofato, soman, sarín, son sustancias altamente peligrosas. De hecho, malatio y paratio son plaguicidas, insecticidas. No han sido diseñados para que el paciente consuma, ¿sí? Por eso aquí el dibujito, me gusta este dibujito porque este ratón es muy sabio. Fíjense qué le dice. También te pones la máscara cuando te comes los vegetales, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, miren, y sí se debe fumigar así, con máscara, con guantes, con equipo de protección, con botas, incluso aquí le falta su sombrero. Así se debe fumigar cuando se manipula estas sustancias. Pero y la pregunta es, esto que estamos fumigando, ¿cómo consumimos? ¿Está temblando? ¿Cómo? ¿Está temblando? ¿Quién? ¿Qué está haciendo temblar? Está preocupada. Yo no he sentido, a ver. Es que acá los edificios se caen. Sí. Allá en Chile no, está temblando y yo sigo haciendo mis cosas. ¿Sí? Pero aquí no. ¿Y eso que medio construimos bien? No, depende de dónde. Sí. ¿No? ¿En el puente? Pero este debe ser antisísmico. ¿Usted cree? Debe ser. Es antisísmico. Dios quiere que sea. Dios quiere que sea. No es antisísmico. ¿Ves? Entonces debe ser. Tendría que ser. Ok. Entonces, fíjense. Los vegetales, las verduras, los frutos que son fumigados con estas sustancias sí almacenan algún grado de residuo de los plaguicidas, ¿sí? En teoría, a nivel mundial, existen límites permisibles que no son dañinos para la salud. Dicen, hasta aquí ya, se puede consumir ese producto y no te hace daño. Pero el problema es, ¿y aquí quién controla? Nadie controla, ¿sí? Entonces sí tenemos cualquier cantidad de esto y además la mayoría de los científicos dice, aunque sean poquitas las cantidades y estén dentro de los rangos permisibles, se acumulan. De hecho, muchas de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, por ejemplo, se dice que está muy ligado a la contaminación de nuestros alimentos por plaguicidas, ¿sí? ¿Y qué alimentos? Sobre todo el trigo, la cebada, harina y todo lo que se fabrica con harina, que tenemos fideos, tenemos panes, tenemos masas y demás, ¿no? Y estos tienen una función muy importante en el plegamiento anómalo de la alfa-sinucleína, que es una proteína clave para la lesión asociada a la deficiencia dopaminérgica en Parkinson, ¿sí? Entonces, esto claro que tiene un impacto y nosotros estamos consumiendo esos alimentos, ¿sí? De hecho, aquí yo siempre les digo, hay un trabajo que ha ganado un premio y todo, que han hecho con soya, porque nosotros somos productores de soya, nuestra soya es de las mejores que hay a nivel mundial. Pero en muchos, y no solamente en Bolivia, sino en muchos países, se ha creado una soya transgénica que han impregnado las semillas en plaguicida, en estos órganos fosforados. Y esa semilla, cuando la planta nace, la planta crece y tiene impregnado el veneno en toda su estructura, en sus hojitas, en sus ramitas y demás. Entonces, para los agricultores eso es espectacular, ¿no? Porque viene el insecto, se come la hojita y se muere. Entonces el cultivo que crece, pues una maravilla, la cosecha es espectacular, no se daña, etcétera. Son cosechas mucho más resistentes, pero nosotros estamos consumiendo ese producto, ¿sí? Porque si la hoja está impregnada, ¿cómo va a salir el fruto? También impregnado, pues, ¿sí?
Entonces, sí tenemos ese tipo de situaciones que van a traer consecuencias a la salud. Además, como ya habíamos mencionado en autónomo, muchas veces el paciente tiene Malartium, Paratium ahí guardado en la casa porque lo usa para fumigar y no sé qué, y se ha peleado, encima se ha ido a beber con los amigos, no sé qué, y viene y plan, intenta suicidarse y se toma el Malartium, se toma veneno para rata, intenta suicidarse, ¿sí? Entonces sí nos llegan a los hospitales intoxicaciones agudas por estos venenos. En el caso del Soman, Sarin, que vamos a ver también más adelante, son gases neurotóxicos. ¿Qué hacen estos gases? Generan síndromes colinérgicos terribles y matan de una forma súper cruel, súper agónica al paciente, ¿sí? O a la víctima en este caso. Se han usado estos gases en terrorismo, en guerras. Hay bombas de sarín, bombas de Soman, que han explotado en hospitales, en colegios, en varios hechos bélicos, ¿sí? Pero la muerte es tan, si quieren, tan sádica, tan agónica para la víctima, que los países del mundo han hecho tratados que han firmado y han dicho no vamos a usar estas cosas, ni siquiera en guerras, porque es demasiado inhumano, cruel, dañino, ¿sí? Y han firmado tratados. Entonces actualmente no se puede usar. Sin embargo, cuando hay ataques terroristas, conspiraciones, cosas así complejas, usan todavía. O sea, sí hay estas sustancias, ¿no? Y muchos analistas dicen, ¿no? La tercera guerra mundial o va a ser química o va a ser biológica. Y en cualquiera de los dos panoramas, lo que se va a extinguir es la humanidad. Pero de hecho para el planeta es bueno, ¿no? Por eso les digo que me cae bien Thanos. Tiene mucha razón en su teoría. Los humanos somos el virus del planeta, lo estamos destruyendo, somos una barbaridad. No todos, ¿no? Pero sí necesitamos que disminuya un porcentaje significativo. Entonces, si pasa eso, y bueno, algunos dicen va a ser de las dos, va a ser biológica y química, y ahí sí que va a ser de catastrófica y destructiva. Los humanos probablemente no sobrevivimos, ¿no? El planeta va a volver a renacer, le va a costar, pero va a volver, pero nosotros no sabemos. Bien, entonces vamos a ir viendo sus fármacos. Fíjense, aquí está la neostigmina, la fisostigmina, los órganos fosforados, los tiofosforados. Estas dos, ¿en qué se diferencian? La neostigmina tiene baja absorción por todas las vías. Se absorbe mal por piel, por los pulmones, por vía oral. Entonces, se usa para enteral porque así tenemos mejor absorción. Y el hecho de que se absorba mal hace que su penetración al sistema nervioso central también sea deficiente. Y pues se metaboliza por colinesterases y esterases inespecíficas a nivel endógeno. Entonces, tenemos muy buena destrucción, metabolismo si quieren endógeno. La fisostigmina tiene buena absorción por todas las vías y entra terriblemente al sistema nervioso central. Esto hace que sea sumamente tóxico, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos importantes se han tomado en cuenta aquí? Fisostigmina se usó un tiempo y después se retiró. Se dijo, no vamos a usar más fisostigmina, es muy tóxica, muy peligrosa. Y la que se ha quedado y todavía tenemos en los hospitales es la neostigmina. Pero aún así no se usa con mucha frecuencia la neostigmina. Se le tiene bastante reserva porque es bastante peligrosa, ¿sí? Los órganos fosforados tienen buena absorción por todas las vías. Su vida media es larguísima y su distribución a nivel central es altísima. Por eso es que se constituyen en sustancias altamente peligrosas y muy tóxicas para el paciente. Y por eso es que se ha ido limitando un poquito su acción, o su uso, perdón. Pero fíjense, algo muy interesante. Hay un veneno de uso muy habitual y que casi todas las personas tienen en su domicilio. Baigón. El baigón es una mezcla de varios tóxicos, pero uno de los tóxicos que contenía era órganos fosforados. Tenía. Y el veneno, o sea, no es un mal veneno, es excelente
excelente en su función el baigón. El problema es que la mayor parte de la población no lee las instrucciones. Yo les digo, ¿ustedes tienen baigón en casa? Bueno, si tienen, ¿han leído las instrucciones? Más del 99% no lee las instrucciones. Sí, es para matar bichos y no lee ya. Ya está. ¿Sí? Además agarra y dice, para que mueran bichos, cierra todas las ventanas, puertas, fumiga el cuarto y ya está. Se queda así todo encerrado para que cuando vuelva no haya moscos. No, claro. ¿Y qué dice la instrucción? Administrar en un ambiente ventilado. Tienes que abrir puertas, ventanas, todo cuando pones. Pero ¿cuál es la lógica del paciente o de la población? No, pues si lo abro la ventana se va a salir el veneno, ¿no? Entonces no va a servir. No, hay que cerrar todo. Y lo cierran todo. Y luego ahí va a dormir el paciente y se está intoxicando. ¿Sí? Entonces usamos muy mal. Y ahí es donde aparece el riesgo y donde aparece el problema. ¿Sí? Justamente por el alto riesgo con los órganos fosforados se ha solicitado que se le cambie al baigón el órgano fosforado. ¿Qué han hecho? Han cambiado por un carbamato. Sigue siendo un tóxico de la misma familia, pero es un poquito menos peligroso. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero sigue siendo muy parecido al órgano fosforado. El mecanismo de acción de hecho es el mismo, el tiempo de acción es lo que varía. Lo vamos a ver más adelante. Bien, cuando hablamos del órgano fosforado hay un elemento súper importante relacionado a esta sustancia. Fíjense, se llama envejecimiento del receptor. ¿Sí? Hemos dicho, y la razón por la que los órganos fosforados se constituyen en sustancias altamente peligrosas para la población es que forman enlaces fuertes con la enzima. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijimos los de acción indirecta no actúan aquí en el receptor y la acetilcolina, sino que actúan en la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Pero vienen aquí, se unen a la acetilcolinesterasa y la van a mantener bloqueada. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Cuando viene y se une, todavía no ha formado el enlace covalente. Se une y tiene que producirse ahí una reacción de fosforilación y después de esa fosforilación, este enlace se vuelve covalente y nunca más voy a separar el tóxico de la enzima. Cuando ha pasado eso, digo, ha envejecido el receptor. Y cuando se produce ese envejecimiento del receptor, tengo que destruir la enzima con el tóxico, sintetizar una nueva enzima y recién va a desaparecer el efecto. Y eso hace que dure más de 100 horas. ¿Sí? Entonces, este envejecimiento del receptor es clave, porque antes de que se produzca el envejecimiento del receptor, yo puedo separar el tóxico de la enzima. ¿Sí? Pero si se produce el envejecimiento del receptor, no importa qué le dé, en qué dosis, no voy a tener mejorías. ¿Sí? Bien, si hablamos del tiofosforado, vamos a tener buena absorción por todas las vías, buena distribución en el sistema nervioso central y las paraoxonasas plasmáticas y hepáticas son las que se encargan de destruir. Entonces, aquí vamos a entender mejor este concepto. Fíjense, en condiciones normales, esto es lo que hace la acetilcolina con la acetilcolinesterasa, o al revés, la acetilcolinesterasa con la acetilcolina endógena. Entonces, este bumerancito negro esquematiza a la acetilcolinesterasa. Este triangulito verde y rojo esquematiza la acetilcolina. En condiciones normales, la acetilcolina, hemos dicho, se libera de su terminal nerviosa, va, estimula los receptores y esa acción dura milisegundos. ¿Sí? Después de esos milisegundos viene la acetilcolinesterasa rapidito, plan, rompe la acetilcolina en un fragmento de colina y uno de acetato. La colina se va a reciclar y el acetato se va a eliminar. Y esta enzima ahora está listita, libre, perfecta para ir a destruir otra acetilcolina. Y esto se produce así tan rapidito que vamos a destruir masivamente varias moléculas en milisegundos. Bueno, toda la acetilcolina liberada, ¿sí? Por eso su acción dura solo milisegundos. Entonces, eso es lo fisiológico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo introduzco sustancias químicas que van a venir a producir acción? ¿Sí?
Fíjense, el edrofonio, que es uno de los fármacos que se va a unir a la acetilcolinesterasa, se une por un corto tiempo, más o menos se estima alrededor de un par de horas, unas 2 horas más o menos. Pero fíjense, 2 horas, comparado con milisegundos, que es lo normal, pues ya hay una diferencia significativa y en esas 2 horas el paciente va a tener síntomas asociados a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si es un carbamato? Les decía, el carbamato es una sustancia muy parecida al órgano fosforado en su mecanismo de acción, pero su tiempo de acción es diferente. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no?, que se une, el paso 1 y 2 son iguales y el paso 3 dura hasta 6 horas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Como va a durar más o menos 6 horas, imagínense cómo va a estar el paciente ese tiempo. Otra vez hacemos la comparación y decimos 6 horas comparado con milisegundos, pucha, es una diferencia abismal, ¿sí? Entonces, claro, en esas 6 horas mi paciente va a estar con un síndrome colinético, bradicárdico, con insuficiencia respiratoria, diafórético, con relajación de sueño, va a estar mal. Y si no le doy soporte en ese tiempo, se me puede complicar o se puede morir inclusive, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa con el órgano fosforado. El paso 1 y 2 son exactamente iguales, pero el paso 3 dura más de 100 horas. Más de 100 horas, ¿cuántos días son? 4 de casi 5 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, milisegundos contra varios días, claro que ese paciente se me puede complicar. Muchos pacientes intoxicados por órganos fosforados llegan a terapia intensiva. No todos, pero un porcentaje importante sí. Y si no le doy buenas medidas de soporte, sobre todo cardiovascular, respiratorio, se me complica y se puede morir el paciente. ¿Sí? Vamos a ver el famoso ABC. Bien. Entonces, fíjense, ahora que ya sabemos y conocemos estos fármacos o tóxicos o venenos en su caso, esto es súper fácil. Es lo mismo que hemos visto con los de acción directa. Básicamente lo mismo, solo hay algunas pequeñas diferencias que recordar, pero después básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, en sistema nervioso central a dosis bajitas tenemos alteración del estado de alerta, activaciones difusas en el electroencefalograma. A dosis altas tenemos convulsiones generalizadas, paro respiratorio, puede entrar en estado coma el paciente. En ojitos, ¿qué pasa? Lo mismo que ya hemos visto, miosis, acomodación, drenaje del humor acuoso, lo mismo que con los de acción directa. Respiratorio igual, broncorrea, broncoconstricción. ¿En quién deseamos estos efectos? En nadie, ¿no? A nivel genitourinario, facilitan la medición. A nivel digestivo, aumentan la actividad digestiva. Vamos a ver ahorita en la aplicación clínica cuándo necesito esos efectos. En corazón, como es colinomimético, aunque sea de acción directa, todo es negativo. Hipotrópico, cronotrópico, cromotrópico, negativo. A nivel vascular sí hay una pequeña diferencia. Con los de acción directa sí hay un efecto vascular más significativo. Aquí es muy poco marcado. Entonces, sí, en intoxicaciones se puede ver más efecto vascular, pero en condiciones normales no hay efecto vascular importante. Bien, en las uniones neuromusculares, fíjense, a dosis altas tenemos fibrilación y a dosis bajitas aumento de la fuerza contráctil. Eso es importante cuando hay fatiga muscular, por ejemplo, en pacientes con EPOC, con cuadros crónicos, ¿no? Y este es un dato bien importante de la neostigmina. La neostigmina tiene efecto agonista nicotínico directo, es decir, neostigmina es un fármaco de acción indirecta, pero también estimula de forma directa los receptores nicotínicos. Eso hace que sea un fármaco más potente, pero como dijimos, es un fármaco de uso hospitalario bajo supervisión y cuidado médico. Bien, a nivel de ojos, ¿qué vamos a observar? Podemos ver glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma de ángulo abierto, estrabismo de acumulación como situaciones en las que uso polinomiméticos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a favorecer el drenaje del humor acuoso y la disminución de la presión intraocular, por eso es útil el glaucoma.
¿Qué es el glaucoma? Es el aumento de la presión intraocular. ¿Y cuál es el riesgo del aumento de la presión intraocular? Ceguera. Ceguera. Si no controlo bien, el paciente puede quedar ciego. ¿Sí? Sí hay glaucomas que se pueden operar, entonces puedo mantener estable al paciente hasta que se realice la iridectomía. Pero si no se puede operar, entonces, o no necesita operación, entonces puedo mantener con fármacos todo el tiempo que necesito. ¿Sí? En el estrabismo de acomodación, ¿por qué serían útiles? Estrabismo de acomodación. ¿Qué es el estrabismo? Mejor primero, parece que no sabes. No, es cuando el globo ocular está mirando así. Entonces sí. Cuando está mirando el otro verso. Estrabismo Hay convergente. estrabismo interno, hay estrabismo externo, hay estrabismo oblicuo. Lo cierto es que hay una desviación del ojo, ¿no? Y esto está relacionado a alguna alteración funcional de los músculos oculares. Entonces, no me va a corregir la lesión o la alteración del músculo, pero sí puede mejorar la acomodación, porque no se olviden que para acomodar yo necesito que mis dos ojos coincidan para que yo pueda ver claramente un objeto, determinar profundidad, distancia, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, cuando un ojito está desviado hacia un lado, pues no hay un buen proceso de acomodación, se le dificulta al paciente. Y si yo contraigo, porque hemos dicho que al contraer el musculito mejoro la acomodación, me ayuda a que el paciente tenga una mejor visibilidad, ¿sí? Pero no va a corregir el problema de base, pero podría ayudar. Bien, en enfermedades del aparato digestivo y del aparato genitourinario, vamos a tener lo siguiente. En hilio postquirúrgico, ¿sí? Me puede servir. ¿Qué sería un hilio postquirúrgico? Cirugía, es una después de la cirugía, pero Claro, pero del hilio. cuando hablamos de hilio postquirúrgico nos estamos refiriendo a una parálisis del intestino después de una cirugía. Y van a ver que, por ejemplo, en las cirugías abdominales es muy común que el paciente quede con hilio postquirúrgico, sobre todo si ha sido abierta, si se ha manipulado de forma importante las vísceras. Los cirujanos dicen, se ha resentido el intestino. No creo que se resienta, ¿no? Pero es una forma sencilla de decir que el intestino se ha paralizado por la manipulación extensa que ha sufrido, ¿sí? Entonces, para que ese intestino vuelva a funcionar y tenga un buen tránsito gastrointestinal el pacientito, necesitamos que se vuelva a mover, a contraer. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Si le doy un colinomimético, se va a estimular el peristaltismo, se van a relajar los esfíntercitos para que el intestino funcione de nuevo, ¿sí? Entonces, sirve para eso. En el megacolon congénito también. ¿Qué sería un megacolon? Que el colon tiene un tamaño mayor al que debería tener, que está dilatado, que está flojo, que no funciona bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen esos pacientitos? Se estreñen. Con estos fármacos puedo obligar al intestino a contraerse, que los esfíntercitos se relajen para que exista un buen tránsito intestinal, ¿sí? En una retención urinaria, ¿qué tendrá un paciente que tiene retención urinaria? ¿Cuál es su problema? Incapacidad pulmonar. Puede ser una obsesión. No puede orinar, no puede orinar, perdón. Entonces, ¿qué pasa con la vejiga? Se empieza a hinchar y puede expandirse infinitamente. No, tiene un límite, ¿sí? Y de hecho, si mucho tiempo la vejiga está así toda estirada y demás, se pueden lesionar sus terminales nerviositas y después no funciona la vejiga y vamos a tener que conectarle una sonda Foley al paciente, conectarle a una bolsa colectora de orina y que esté con su bolsa colectora de orina 24/7 porque no puede orinar por sí mismo, ¿sí? Imagínense tener que vivir con su bolsa colectora de orina a permanencia, venirse a clases con su bolsa colectora, ir a trabajar con su bolsa colectora, o sea, es una calidad de vida nada grata, ¿sí? Y sí tenemos pacientitos que el resto de su vida van a vivir con su bolsa colectora a permanencia. Entonces, estos fármacos nos pueden ayudar a
mejorar esa condición, lograr restituir la función, pero si no lo logramos, el paciente va a tener que vivir con su bolsa colectora conectada todo el tiempo. ¿Sí? Bien, este es bien interesante. Fíjense, la esofagitis por reflujo. ¿Qué sería una esofagitis por reflujo? Inflamación del esófago. Ya, el esófago se inflama porque hay reflujo del estómago hacia el esófago, ¿no? Que no debería haber. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto de un colinomimético en los esfínteres? Hacer contracción del esfínter gastroesofágico para que no haya eso. O sea, para que no exista reflujo, una medida útil sería Sí. contraer el esfínter. Pero te pregunto, ¿el colinomimético que hace en el esfínter? Relaja los esfínteres. Y entonces ahora la macana está bien, está mal, ¿y por qué? Sí. El colinomimético no, es parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático en el esfínter? Es relaja. ¿Vamos a ver? Resulta que se han hecho algunos estudios y han encontrado que específicamente en el esfínter esofágico inferior, los colinomiméticos mejoran el tono, ¿sí? Es decir, no lo contraen así intenso, pero hacen que su tono sea más apropiado para disminuir el reflujo. Pero eso no es el punto principal, podríamos decir, de esta utilidad, sino que mejoran el tono, por lo tanto va a estar un poquito mejor cerrado, pero además no se olviden que favorecen la motilidad, van a hacer que el estómago se contraiga, que los otros esfínteres se relajen y más rápido el contenido gástrico va a pasar hacia el intestino. ¿Sí? ¿Qué beneficio obtengo en una esofagitis por reflujo? De aumentar la motilidad gástrica. Híjole, vos has llegado más tarde que yo. Y con comida. Le han metido el segundo al Barcelona, me venía. ¿Le han qué? Es que está jugando Barcelona contra el París y me quedo a ver el París. Y lo disimula, ¿no? Pues, Por más gente si así, estabas ¿no? en los Juegos Interuniversitarios tenías tolerancia, pero por Barcelona no. Por el París. Tampoco. Oye, llamado lista, qué macana. Ya llamé. Ah, chingo. ¿Qué dice? Aumentar la motilidad gástrica, que va a hacer que el contenido gástrico pase más rápido hacia el intestino. ¿En qué me favorece eso? Disminuye la presión intragástrica. Y si hay menos presión intragástrica, hay menos reflujo. ¿Sí? Entonces, menos contenido gástrico, más mejor tono, sí disminuye la esofagitis por reflujo. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de por qué son útiles en esta situación. Bien. Si hablamos del sistema músculo-esquelético, nos va a servir en miastenia grave y en la reversión del bloqueo neuromuscular anestésico. Entonces les pregunto, ¿qué es la miastenia grave? No saben, ¿eh? Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura en la actualidad y se caracteriza por una pérdida progresiva del tono muscular. Es decir, a medida que el tiempo va pasando, los músculos se van volviendo más flácidos, funcionan menos. El paciente cada vez tiene menos capacidad funcional, ¿sí? Tiene menos fuerza muscular. Y normalmente estos pacientitos colapsan cuando sus músculos ventilatorios, que le permiten respirar mejor, no funcionan. Entonces, como no puedes respirar porque no se pueden contraer, hacen paros respiratorios y mueren. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad progresiva. A pesar de que hagamos tratamiento, no vamos a evitar que la enfermedad progrese. Pero sí podemos darle más calidad de vida al paciente por más tiempo. Lograr que sea un poquito más funcional, que todavía realice algunas actividades, que pueda manejarse ciertas cosas y demás, por más tiempo. Pero tarde o temprano la enfermedad va a acabar con el paciente. ¿Sí?
Bien, entonces fíjense, neostigmina, piridostigmina, benonio se han utilizado con buenos resultados. Bien, cuando hablamos de la reversión del bloqueo neuromuscular anestésico, nos referimos a lo que conseguimos cuando hay un bloqueo neuromuscular anestésico, es decir, cuando un paciente va a ser anestesiado, primero que sea anestesia en general, lo vamos a desconectar completamente del entorno, va a estar sedado, durmiendo. Pero imagínense, digamos que tengo que hacer una cirugía abierta, tengo que abrir el abdomen del paciente, que de hecho los músculos voy a dipulsionar, voy a separar, no voy a cortar, porque si no después no se repara bien. Entonces voy a separar, ¿sí? Y van a ver cuando entren las cirugías en TQ y demás, que usamos separadores, hay separadores manuales que separan, ¿sí? Y el internito, Juanito, agarra el separador, entonces agarra el separadorcito, ¿no? No te vas a mover, entonces te vas a agarrar y entonces agarra, ¿no? También hay separadores mecánicos que tienen un dispositivo que abre y una llavecita se cierra y se fija ahí, ¿no? Ahí el interno no sufre agarrar. Pero a veces se afloja, entonces en general los cirujanos prefieren manuales y además la delicadeza del internito, ¿no? Que vaya menos, más, como tú le vas indicando, pues vamos. Entonces sí hay ese tipo de separadores. Imagínense, les digo siempre, ¿no? Tú estás separando así, ay, el cirujano está ahí cortando, trabajando, y los rectos anteriores, que son además músculos grandotes, simplemente ¡pum!, se contraen. Ya puede ser volar el separador, el cirujano se corta, lo corta el paciente. Puede ser terrible, ¿no? Porque el cirujano tiene que tener un campo quirúrgico para trabajar. Entonces, sí pasa a veces que está así como el separador, sientes así que jala porque el músculo se ha contraído, ¿no? Un ratito. Entonces le dice al anestesiólogo, che, tu paciente me está peleando, y el otro, ya, le aumento el tonelaje muscular, entonces le aumento. Sí, porque los musculitos tienen que estar relajaditos durante todo el acto quirúrgico. Entonces, cuando termina el acto quirúrgico, no lo puedo dejar al paciente así todo relajado, ¿no? Tengo que revertir esa situación. ¿Con qué? Puedo usar estos fármacos para que el músculo se contraiga, recupere su tono, el paciente se incorpore y ¿sí? Entonces, ahí también se pueden utilizar. Bien, ¿qué decimos de la intoxicación con colinomiméticos? Entonces, la toxicidad asociada a estos fármacos está ligada a los receptores, pues. Y como hemos dicho, tengo receptores muscarínicos, tengo receptores nicotínicos, y si tengo intoxicaciones por los que actúan en la enzima, ¿cuál va a ser el problema? La acetilcolina endógena. Y la acetilcolina endógena va a estar estimulando todos los muscarínicos y todos los nicotínicos, hace lo que quiere porque no hay quien la destruya. ¿Sí? Eso es lo que me muestra en este cuadro. Fíjense, cuando tengo acción por estimulantes muscarínicos de acción directa, son sustancias químicas que estimulan el receptor de acetilcolina. Entonces, el paciente que va a tener náuseas, vómitos, diarrea, cialurrea, diaforesis, vasodilatación, broncoconstricción, broncorrea, hipotensión, bradicardia, o sea, una exacerbación del sistema parasimpático, ¿sí? Y ahí tenemos por eso ese síndrome, ¿no? Y los ojitos van a estar puntiformes, las pupilas hipnóticas, etc. Ahora, si tuviera una intoxicación por estimulantes nicotínicos, considerando que los nicotínicos están a nivel preganglionar del parasimpático, pero también están a nivel preganglionar del simpático, puede haber interacción de algunos síntomas que yo no me espero, por decirlo así. Por ejemplo, pueden haber convulsiones, puede irse al otro extremo y entrar en estado de coma, puede tener un paro respiratorio, puede haber bloqueos despolarizantes, pero fíjense, puede haber hipertensión y arritmias. ¿Y estos dos efectos qué son? Son más característicos del simpático, no del parasimpático. ¿Pero por qué se presentan? Por los nicotínicos que están en el simpático. ¿Sí? Bien, y si es una intoxicación crónica, por ejemplo, puede haber una enfermedad coronaria, úlceras pépticas, cáncer de pulmón, como algunos de los elementos, que si se dan cuenta son enfermedades súper atípicas, ¿sí?
Cuando yo veo un cáncer de pulmón, lo último que me voy a poner a investigar y preguntar es toxicidad. Lo voy a asociar, no sé, si fuma, que si toma no sé qué fármacos, haz cualquier otra cosa primero. Y al último voy a pensar en toxicidad. Pero muchos de estos casos de enfermedades crónicas inespecíficas pueden tener una base toxicológica importante. Bien, si hablamos de la intoxicación de los fármacos de acción indirecta, es decir, los que actúan en inhibidores de la colinesterasa, tenemos los agudos y los crónicos. Entonces, los agudos tienen síntomas agudos muscarínicos más alteraciones del sistema nervioso central y bloqueo despolarizante. En este caso, los toxicólogos suelen decir, el paciente llora por todo lado, porque está diaforético, hay cialorrea, hay epífora, broncorrea, relajación de esfínter, todo el parasimpático está exacerbado, ¿sí? En el caso de los de acción crónica, vamos a tener neuropatía por desmielinización. Entonces ahí también son signos muy inespecíficos. De hecho, tenemos población de nuestros floricultores en Tiquipaya, por ejemplo, que son gente que trabaja 5, 10, 15, 20 años, algunos desde que eran niños ayudaban a su papá con las florcitas y demás, y fumigan cada mes o cada 2 meses, a veces hasta 2 veces por mes, ¿sí? Y no usan medidas de bioseguridad para sus comunidades. Hemos tenido ONGs que han descrito los niveles de toxicidad crónica que tienen por acumulación y les han dado toditos los equipos, que sombreros, que trajes impermeables, que botas, que guantes, que barbijos, mascarillas, todo les han dado, han conseguido. Y cuando han vuelto 2 años después para ver cómo estaban sus niveles plasmáticos y demás, seguían igual o peor. Y cuando han visto los equipos que les han regalado, porque si les hemos dado equipos de protección, porque sigue igual, los equipos estaban así flamantes, nuevecitos, bien guardaditos, cuidaditos, nunca los usaron, ¿sí? Entonces sí tenemos problemas bastante importantes a ese nivel. Bien, estas tablitas que tenemos al final del capítulo son para enfatizar algunas cosas que hemos visto. En realidad es todo lo que hemos visto en el capítulo y nos muestra algunas dosis. Por ejemplo, fíjense, de los ésteres de colina de acción directa tenemos el metanecol, el carbacol que hemos mencionado. Se pueden usar en ileos postquirúrgicos neurogénicos, retenciones urinarias. Ahí se administra 10 hasta 50 miligramos por vía oral cada 8 a 6 horas en estómago vacío, ¿sí? En pacientes con glaucoma podemos usar una gotita, ¿sí? 1 a 3 veces al día, dependiendo cómo responde el paciente. En glaucoma de ángulo cerrado debemos individualizar las dosis. También se pueden usar en midriasis por simpático miméticos, una gotita, también 1 a 3 veces al día, y hasta que desaparezca la midriasis. Y también antes de las iridectomías, pero para esto usamos una gota al 2% de 1 a 3 veces por día hasta que se opere al paciente, ¿sí? Bien, vamos a quedar ahí porque ya ves.